9 de la mañana con 10 minutos, 9 con 10. Tengo el gusto de que nos acompañe Andy Morrison, es el encargado, el representante de la Superintendencia de Medio Ambiente a nivel local. Andy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación también. A ver, ayer hemos tenido harta noticia medioambiental en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses, pero las últimas horas han sido concretas en términos noticiosos y periodísticos. Quiero partir con el tema Nova Austral, porque ayer se daba a conocer de que ya está en curso el proceso sancionatorio contra Nova Austral por incumplimientos ambientales. ¿A qué tipo de incumplimientos ambientales nos referimos y qué es lo que pudo constatar en la investigación cuando se piden antecedentes por parte de la superintendencia que estaba o no estaba cumpliendo Nova Austral, Andy? Sí, mira, a raíz de una investigación que nosotros desarrollamos en conjunto con otros servicios públicos que también colaboraron en esto, hay que decirlo, Sernapesca tuvo un rol preponderante aquí en esta investigación. Nosotros llegamos a una formulación de cargo contra 4 centros de cultivo de salmones, contra un centro de engorda, en las áreas de Aracena y de Canal Cockburn, específicamente la empresa Nova Austral. Los incumplimientos están relacionados principalmente con sobreproducción en 3 de los 4 centros, en manejo inadecuado de la mortalidad, manejo inadecuado de los residuos sólidos. Vamos por punto para que la gente lo pueda entender de forma súper clara. Sobreproducción. ¿Qué significa la sobreproducción? ¿Que hayan más salmones de lo que está permitido? Exactamente, o que una es que la cantidad de salmones sea mayor a lo que está permitido, y otra es el hecho de que la biomasa en términos de kilos de peces sea mayor a lo que estaba contemplado en el proyecto que fue evaluado ambientalmente. Ok, ¿y eso en qué sentido es negativo? ¿En los residuos? ¿En qué? Exacto, en la medida que se genera una mayor biomasa en un centro de cultivo de lo que está autorizado, obviamente se generan más alimento, se vierte más alimento al medio. Hay también una mayor generación de fecas por parte de los salmones, y finalmente esto repercute tanto en la columna de agua como en el fondo marino. Y en el fondo marino, que lo termina anulando, por decirlo de alguna manera. Claro, esto ¿no? genera un aumento de los nutrientes en el medio, y finalmente la proliferación de microorganismos y de bacterias, y finalmente hay un desplazamiento de los organismos que vivían habitualmente ahí. Esto genera crecimiento de algas y finalmente un consumo mayor de oxígeno. Por lo tanto, una reducción del oxígeno tanto en la columna de agua como en el sedimento, y la generación de lo que se denominan las condiciones anaeróbicas. Exactamente. Y ese sector después queda inhabilitado para poder seguir trabajando ahí en términos de salmonera, me imagino yo, ¿no? Claro, o sea, en el fondo lo que sucede es que una vez que se declara... Además del daño, porque hay un daño ambiental. Hay un daño, eso es lo que un poco se plantea en la formulación de cargo, que hay un daño que podría ser reversible, en todo caso, a distintas escalas, dependiendo el centro y las condiciones locales, pero podría haber un daño. Y finalmente, digamos, esto podría repercutir, claro, en que la empresa no pueda volver a sembrar cuando tiene una condición anaeróbica. Eso está por normativa sectorial. Perfecto. Ese es el primer punto, ¿no? Claro. Sobreproducción. Sobreproducción. Perfecto. El segundo. El segundo, un inadecuado manejo de las mortalidades. Y lo que se verificó, en definitiva, es que la empresa había declarado una cierta mortalidad. Nosotros revisamos registros de cuánto era lo que se generaba en mortalidad de peces extraídos de las balsas jaula versus lo que ingresa a través de registros físicos al sistema de ensilaje, que se llama, para finalmente inertizar esta mortalidad y disponerla en una planta reductora. Encontramos diferencias en esos registros. Por lo tanto, es el, entre comillas, famoso de doble información que se entregaba y que publicó un medio de comunicación a nivel nacional como El Mostrador, ¿no? Claro, exactamente, el doble relacionado control. con eso. Sí, está relacionado con eso. Hay una estadística distinta respecto del manejo de las mortalidades. Nosotros encontramos que había una diferencia de 20 toneladas en un centro en particular durante el periodo que analizamos. 20 toneladas de diferencia, digamos. 20.000 kilos. 20.000 kilos. Es muchísimo eso. Bastante, sí. Bastante. O sea, se informaba algo que no tenía relación con lo que finalmente era en realidad. Claro, y lo complejo, digamos, es que estas 20 toneladas que nosotros analizamos, no hay respaldo de que hayan ingresado al sistema de ensilaje.
Por lo tanto, no sabemos qué es lo que se hizo con esa mortandad. ¿Qué es lo que se hizo con eso? ¿Y qué se hace con eso generalmente? ¿Qué se Generalmente- tiene que hacer y qué se podría hacer? Bueno, generalmente lo que se tiene que hacer, digamos, a través de Que las son evaluaciones son ambientales, pescados muertos, en rigor. definitiva, claro, se vierte, digamos, un inertizante, digamos, un ácido fórmico, Ajá. con lo cual se lleva un pH inferior a 4 para que finalmente esto no genere condiciones, digamos, de degradación y pueda ingresarse a una planta de proceso, digamos, una planta reductora que se llama. Ok. Y se puede hacer distintos elementos a partir de esos Ya, subproductos. y si no se hace eso, ¿qué se hace con esos peces? ¿Se tiran al Buena mar? pregunta. Sí, buena pregunta, ¿no? Porque, Eso es lo que... o sea, lo que uno parte ve en de las la- denuncias, cuando uno investiga, es que finalmente los tiran al mar. Pero la mortandad, pero eso es dañinísimo, sumamente dañino, ¿no? O sea, no sabemos finalmente, quizás se llevó alguna planta reductora y no quedaron los registros, pero Ok. nosotros no tenemos la información. Ya, ok. Ese es el segundo punto. Segundo punto. Ya tenemos sobreproducción y mal manejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. De la mortalidad. De Deficiencia en el manejo de la mortalidad, podríamos decir, ya. sí. El tercer punto, Andy. Deficiencia en el manejo de residuos. Deficiencia en manejo de residuos. Sí, aquí tenemos algunos centros, como en la Aracena 10, en el que se encontró residuos bajo el sustrato, digamos, o sea, en el fondo marino, Sí. podríamos decir. Residuos que son propios de la actividad acuícola, de ciclos productivos anteriores. Ok. Estamos hablando de sistemas de fondeo, cabos, estructuras, entre otras cosas. Por otro lado, vimos también manejo inadecuado de los residuos que se generan como asimilables a domiciliario, Ya. que estos no estaban siendo almacenados ni transportados conforme a la normativa, digamos. Ujú. O sea, aquí no estaban siendo almacenados en contenedores que tengan la hermeticidad necesaria y que cumplan con ciertas condiciones de seguridad. Ya. ¿En 4 centros se descubrió eso? Sí, perdón, en dos centros. Ya. En 2 centros. Ya. Sí. Ese es el Pero tercer punto. Sí. ¿Y el cuarto punto? Y el cuarto punto, de los fuertes, digamos, es, o sea, un poco más de 4 puntos. Ah, ya. Digamos, vamos por parte. El otro de los puntos es el inadecuado o la inadecuada aplicación de los planes de contingencia, de Ya. las medidas preventivas establecidas en los planes de contingencia. Ya. Específicamente los de floraciones algales nocivas y escapes de peces. Ya. Lo que estábamos visualizando es que en el caso de las floraciones algales nocivas, la empresa tenía contemplado un sistema que era para finalmente oxigenar la columna, digamos, para incorporar oxígeno al sistema, digamos, Ok. y no tenía los elementos como para poder hacerlo en la práctica, Ya. in situ. Ya. ¿Y cómo lo hacían entonces? Es que, bueno, es parte de un plan de contingencia, entonces Claro. mientras no ocurra la contingencia... No existe el plan. Claro, no se aplica el plan, pero Perfecto. la medida preventiva está, digamos, Ok. y obviamente los elementos tienen que estar disponibles en el caso de que ocurra. Ya. Y no estaban Y no disponibles. estaban disponibles, digamos, al 100%. Ya. Ok. Después, en el caso de los planes de contingencia por escape de salmones, Ya. ahí lo que vimos es no estaban las redes de recaptura, que son necesarias para efectuar El rescate, o sea, la digamos, captura, la La recaptura. recaptura obviamente, de los salmones que pudieran escapar. Ujú. Eso no estaba en el área, digamos. Ya. No estaba en el centro ni siquiera en el área. O sea, no los tenían. No estaba. Ya, ok. Otro de los temas dice relación con el incumplimiento de un requerimiento de información emanado de la superintendencia respecto justamente de las bitácoras de ensilaje de los del O sea, centro ¿qué se cultivo. hacía con la mortalidad, no? Con Claro, la mortandad. la empresa nos entregó información respecto de las mortalidades en términos de número, pero no estaban los respaldos de qué es lo que finalmente ingresó a ensilaje, un poco lo que relacionado Ok. con lo que hablamos hace un rato Sí, atrás. sí, sí. Pero aquí la empresa no nos remitió la información, aduciendo que no contaba con ella. Ya, eso no es normal que una empresa no cuente con esa información, ¿cierto? Claro, Tiene que tenerla. y en la práctica, o sea, es un control que es permanente en los centros de cultivo. Nosotros lo revisamos permanentemente. Ya. Ahora en este caso la información dice que no estaba. Nosotros tenemos medios de prueba que acreditan lo contrario. Ya. En el fondo, durante que esa información se tenía, por lo menos parte del ciclo, incluso nosotros ya nos habían remitido parte de esa información. Y para completar el ciclo se aduce que no se cuenta. Ya. Cuando la superintendencia pide antecedentes y la empresa no es que se niegue, pero dice que no cuenta con esos antecedentes y no los entrega,
¿Cómo es catalogado ese accionar de la empresa? Sí, nosotros este tema lo estamos, bueno, tiene una categorización como gravísima, como tipo de infracción. Ya, es un acto gravísimo el no Sí, entregar porque, información pedida por la... Claro, no entregar información requerida por la superintendencia, y lo que estamos aduciendo es que hay un ocultamiento de información. De información, sí. Ya, Sí, ya. para poder ejecutar nuestras labores de fiscalización correspondientes. Exactamente. ¿Les cuesta fiscalizar cuando van a las salmoneras o a los centros de cultivo? Siempre es complejo desde el punto de vista de la logística. La logística en los centros es delicada porque obviamente ahí están en lugares remotos. Nosotros tenemos apoyo continuo de la Armada en ese sentido. ¿Van con la Armada o hay veces sí. que han tenido que embarcarse en una de las embarcaciones que trabaja para un centro de cultivo, para una La verdad salmonera? que no recuerdo casos, salvo para la medida provisional más que tuvimos que coordinar ahí para ir justamente con los muestradores, pero en general nuestras actividades programadas y no programadas ¿Se hacen con la Armada? se hacen con la Armada. Okay. Sí. Lo hacemos con la Armada y los coordinamos con ellos. Ok. ¿Qué otros puntos también se fiscalizaron y se encontraron faltas o fallas? Básicamente son esos puntos, digamos. Estos fueron categorizados, lo que es sobreproducción, como infracciones de tipo grave. Ya. O sea, ¿hay dos infracciones graves? Sí, ¿O gravísimas? Las graves son las de sobreproducción. ¿Ya? Porque estamos hablando más encima que esto ocurrió en un área de un parque nacional. Entonces, exactamente. Eso obviamente tiene un peso mayor. Ya. Hay una infracción gravísima, que es la que le mencionaba recién, de lo que es el no entrega de la información. Y infracciones leves, que son el manejo inadecuado de residuos y la deficiencia de los planes de contingencia. Es decir, hay una falta grave y hay otra gravísima y hay dos o tres leves. Exacto. Eso es más o menos, eso es más o menos en términos generales. ¿Qué significa tener una falta grave o gravísima para los efectos que pueda tener una resolución después de terminar todo esto? Sí, a ver, en términos de una posible sanción, recordemos que esto es el inicio de un procedimiento sancionatorio. Hay un espectro de posibles sanciones. Las gravísimas van de 1 hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Ya. Y pasando también incluso por una posible revocación del permiso ambiental, de la resolución de calificación ambiental del centro en particular. De ese centro. De ese centro. Ya. Sí, o incluso también una clausura temporal o definitiva. Ok. Eso es con la falta gravísima. La gravísima. Ya. En caso de las graves, nosotros tenemos un espectro de multas que van desde también 1 a 5.000 unidades tributarias anuales. Y también pasando por la posible clausura temporal o definitiva. ¿La grave también? También. Ya. La revocación también del permiso ambiental. Ya. Y en las leves... Son pecuniarias nomás, me imagino las leves. Las leves, sí. Las leves, de plata, de pagar multa. Claro, van de 1 hasta 1.000 unidades tributarias anuales y también lo mínimo podría ser una amonestación. Ya, y sumando todas las multas que se le pudiesen aplicar después de todo esto que se está llevando adelante, ¿cuánto podría pagar en multa la empresa o cuánto podría llegar como tope a pagar la empresa? Si hablamos de multa, si tenemos el peor escenario, podríamos hablar de $25 millones. $25 millones sí. en multas, si es que se llega a corroborar, digamos. A corroborar. Proceso, claro. ¿Y quién define, quién decide la corroboración de estos antecedentes que ustedes están entregando? Si nosotros ahora, una vez que se formularon cargos, hay un plazo y se notificó, por lo demás, la resolución. ¿Fue notificada ya? Fue notificada, sí, fue notificada. ¿Cuándo fue notificada? Fue anteayer. Antes de ayer. Sí, antes de ayer. La empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos. Ya. Estos son analizados por el fiscal instructor que lleva cada caso, porque hay más de uno, y finalmente, ahí se puede decretar incluso diligencias complementarias. ¿Más diligencias de las que ya han hecho ustedes? Claro, durante lo que es la investigación, digamos, y el análisis de los descargos. Ya. ¿Y la empresa se puede descargar ahora de lo que ustedes están informando, dando a conocer? La empresa tiene la facultad, digamos, de poder entregar todo antecedente que aporte a la investigación. Por ejemplo, ¿podría entregar ahora esa información que ustedes la están catalogando como ocultamiento de información? ¿Sí la podrían dar a conocer ahora, después? Podría ser, claro. Sí, ¿lo pueden hacer? Podría hacerlo, claro. ¿Está permitido? Dentro de sus descargos, obviamente, lo podría presentar. Ahora se tiene que analizar obviamente el mérito de la entrega o no entrega de esa información. Claro, y las consecuencias también de ello. Exactamente. ¿Cómo crees que actúan las empresas? Ya en una cuestión saliendo un poco de Pescanova, en base a lo que está sucediendo con esta realidad, ¿hay conciencia empresarial respecto de las normas medioambientales que tienen que cumplir básicamente para poder desarrollar de buena forma un negocio?
Yo creo que hay mucha disparidad también entre empresas en general. Hay empresas que tienen muy internalizados los temas ambientales y otras que no tanto. Ya. Pero aquí debemos recordar algo, Mauricio, que en general lo que es cumplimiento ambiental, aquí hay muchos actores que intervienen. Por un lado tenemos a las empresas, que obviamente tienen un rol preponderante en este tema, y son los primeros llamados a auditarse internamente, ¿cierto?, para detectar posibles incumplimientos. Exactamente. El gobierno corporativo, por decirlo de alguna manera, no ellos tienen una responsabilidad primera. Por otro lado, el Estado también tiene una responsabilidad en lo que es la fiscalización de esta industria, de que se cumpla la normativa, y por otro lado también la ciudadanía ejerce su rol, digamos, fuerte respecto de solicitar de que se fiscalicen los proyectos. Y finalmente la ciudadanía también ha levantado muchos temas. Sí, absolutamente. Y creo que el de Pescanova, como por ejemplo, gran responsabilidad, más allá de la fiscalización, ha sido la ciudadanía, ha sido grupos medioambientalistas y los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que generan un poquito la presión para que esta cuestión avance tal vez un poco más rápido, no lo sé. Sí, bueno, hay temas acá que se venían ya analizando por parte de Cernapesca y por parte de la superintendencia, y hay otras cosas que se incorporaron después a causa de las denuncias también. Claro, y obviamente ayuda a gatillar, digamos, las acciones sancionatorias. Cambiaron los ejecutivos de Pescanova. ¿Eso les complica a ustedes a la hora de hacer esta investigación, de pedir antecedentes? No, para nada. Ya. Para nada, porque finalmente es la razón social, digamos. Nuevo Austral sigue siendo la misma, como empresa. Las críticas apuntan a la falta de fiscalización, pero yo entiendo que se está fiscalizando y se estaba fiscalizando alto, pero ¿les cuesta fiscalizar, Andy? Los recursos siempre son siempre, son todo, limitados, ¿no? En todo, pero claro, el tema general de fiscalización es una región relativamente compleja, digamos, desde el punto de vista logístico. Okay. Siempre cuesta, pero es parte del rol, digamos, en nuestro trabajo. ¿Se pueden solicitar más recursos? ¿No se hace aquello? Bueno, la superintendencia ha tenido inyección de recursos en los últimos años. Sí, ha tenido incremento en su presupuesto para fiscalización. Eso ha sido bastante bueno para nosotros. Incluso, el año pasado se abrió la oficina regional, que eso ya marcó un hito. Sí, no había representación local, ¿no? O sea, estaba yo, digamos, como funcionario. Estuve bastante tiempo, pero con la colaboración, obviamente, de distintos servicios públicos que fiscalizaban. Pero obviamente como oficina, como administrativamente, la superintendencia se conformó acá en la región formalmente el año pasado. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Cuál es el límite de tiempo que tenemos para adelante en términos de qué va a pasar finalmente con estos centros de cultivo, con la empresa, con las multas, con todo los castigos que pudiese recibir la industria? La industria, bueno, lo primero son los 15 días, digamos, para presentación de descargo. Ahí, después de eso, los plazos igual son variables, dependiendo de la necesidad, obviamente, de requerir algún tipo de diligencia complementaria. Eso podría ser variar los tiempos. No me atrevería, digamos, pero hay límites en todo caso, ¿no? ¿Temporales? Sí, hay algunos límites que se manejan, pero es variable, es súper variable en realidad. No es como ¿por qué te pregunto eso? Porque el Tribunal Medioambiental de Valdivia tuvo en ascuas a mucha gente, ¿no? Durante mucho tiempo, y no hay un límite. Y uno decía, uno puede estar esperando un año de que se redacte un fallo, que se pongan de acuerdo los ministros para poder, o los participantes respecto de la toma de una decisión. Entonces, ¿acá sí hay plazos o existe más o menos esa misma cuestión? Hay algunos plazos internos, digamos. Internos. Sí, internos, pero son, como te digo, variables porque depende de la gravedad y la complejidad del caso, de cada caso. Eso principalmente. Hay casos que requieren mucha más atención. Que por lo demás hay que recordar también que nosotros estamos objeto de la supervigilancia también en términos de legalidad de nuestros actos de los tribunales ambientales. Por lo tanto, cualquier acto administrativo que nosotros generemos tiene que tener la certeza, digamos, de que va a pasar ese sedazo. Por lo tanto, nuestro análisis es bastante riguroso, digamos, para poder pasar, digamos, esa valla sin problema. ¿Alguna visión para cerrar respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas con Mina Invierno y la resolución justamente del Tribunal Medioambiental de Valdivia? A ver, en el caso de Mina Invierno, nosotros la verdad que no somos parte en esta reclamación. La reclamación involucra al Servicio de Evaluación Ambiental y en este caso a Gabriela Simonetti y otros, digamos, que es la demandante. La verdad que es complejo, digamos,
hablar del tema si no somos parte, digamos. Okay. Nuestro rol ha sido siempre la fiscalización del proyecto y la sanción en los casos que ha sido necesario. ¿Se sancionó alguna vez? Sí, nosotros sancionamos el año 2013, 2014, no recuerdo, a la empresa por incumplimientos. Ahí habían incumplimientos de diversas índoles y ahí se multó con una... ¿Faltas leves? Fue una grave y otras leves. Ya. Sí, y ahí fue un monto total de 244 unidades tributarias anuales. ¿Y eso más o menos cuánto es? 130 millones de pesos. Ok. Sí, eso fue en el año 2013 y después, el año antepasado, si no recuerdo, se inició un procedimiento sancionatorio que fue más extenso, que ahí fue por incumplimientos o mal manejo en realidad de los residuos que se generaban por arrastre hacia un curso de agua. Perfecto. Finalmente, alteración de la calidad de este curso de agua. Ya. Ahí la empresa invirtió alrededor de más de 1.000 millones de pesos en un programa de cumplimiento que está ya en la etapa final. Y de mejora con todo el tema, de mejora, ¿no? Sí, para mejorar justamente o subsanar, digamos, las deficiencias. Exactamente, que ustedes les estaban haciendo ver, ¿no? Claro. Y pagaron multa por eso, igual. No, ahí la empresa se acogió a este beneficio de lo que es... Para poder arreglar el problema. Que finalmente lo que conlleva es que toda la inversión vaya directamente a subsanar las deficiencias. Ok, entiendo. Las multas es un poco complejo, porque la multa va a beneficio fiscal. Ya. No necesariamente va derechamente a subsanar la deficiencia. Por cierto. Que es lo que interesa. Es verdad. Sí, claro. Ya. Y ahí, pero la empresa sí se puede acoger a que yo voy a, en vez de pagar la multa, voy a arreglar y... En algunos casos. En algunos casos se permite. Sí, en el caso, volviendo un poquito atrás, en el caso de Nuevo Austral, por ejemplo, ahí tenemos cuatro sancionatorios. En 3 de ellos la empresa no se puede acoger a programa completo. Ok. ¿Cómo en cuáles? En los de sobreproducción. Ya. Principalmente porque ahí estamos hablando de daño. Ya. Cuando hay daño, ya la empresa no lo puede hacer. Y acá hay daño certificado. Claro, lo que se está imputando, digamos, es una sobreproducción, un incumplimiento de los límites que estaban establecidos en la evaluación ambiental, con la generación consecuente de condiciones anaeróbicas y daño al medio. Ok, perfecto. Andy Morrison, jefe de la oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente acá a nivel regional. Muchas gracias, Andy, por acompañarnos esta mañana, de ser tan explicativo y claro y transparente para toda la gente, para que la comunidad entienda todo este proceso sancionatorio que se está llevando adelante. No, muchísimas gracias por el espacio igual. Que esté muy bien, Andy. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.